en el accionar de padres de familia, de los jóvenes y que vienen haciendo de profunda preocupación por el tema de que la demanda es tan alta, pero los cupos son tan cortos aquí en el país. ¿Qué pasó con el cierre de la cuarta convocatoria que hizo la CENESID para acceder a los cupos a las universidades? Andrea, buenos días. Muy buenos días con todos, saludos a su cordial público. Bueno, en realidad el proceso avanzó de una manera correcta, como sabemos es el último proceso que llevará a cabo la CENESID y lo hicimos con total responsabilidad, pero sobre todo en el marco de la normativa de la propia Constitución. Tuvimos un aumento del 26% de cupos para este periodo. Sin embargo, todavía evidentemente no es suficiente. Por eso, esta gran importancia que tiene la reforma del reglamento de la LOES y con ella, por un lado, flexibilizar los procesos de aprobación de carreras a las universidades, toda la normativa que se está ajustando en el Consejo de Educación Superior del que somos parte y trabajamos de manera permanente en forma articulada. Hemos reformado el reglamento de sedes y extensiones, un reglamento que previamente no tenían inclusive plazos para establecerse. Por otro lado, un aumento importantísimo, incluso histórico, de recursos a las universidades. Son 200 millones de dólares más que se invertirá en las universidades públicas del próximo año y una asignación que además no solo contempla, como se venía dando en años anteriores, una simple fórmula, sino se han establecido indicadores de calidad, por ejemplo, número de cupos, cuál es la tasa de admisión que existe a la educación superior. Entonces, si hemos logrado un 26% de aumento y estamos propiciando un entorno donde la universidad de manera colaborativa y articulada diversifica su oferta, si regresamos a ver a la formación técnica y tecnológica, pues estoy segura y este gobierno del encuentro está seguro que estamos haciendo la política pública correcta para que haya más oportunidades. Usted menciona el tema de la diversificación de la oferta. Esto implica la creación de nuevas carreras tecnológicas probablemente en el país, que podrían abrir nuevas expectativas, nuevas oportunidades para las personas en carreras técnicas más cortas y que vengan acorde a nuevas tecnologías, a nuevas circunstancias que presenta la dinámica y el mundo moderno, Andrea. Sí, exactamente. Y en esa línea, este año es importante que la ciudadanía conozca. Existen 52 institutos superiores públicos en el país, los cuales su órgano rector es CENESID, y en ese sentido lo que estamos haciendo en primer lugar es hacer un diagnóstico de la situación, pero no un diagnóstico como consultoría que dure años, sino un diagnóstico, una autoevaluación donde participan tanto estudiantes como la planta docente, las mismas autoridades o pares rectores de otros institutos para poder evidenciar cómo está la situación, recoger esas buenas prácticas. Hemos en este periodo aumentado 181 carreras en este año en formación técnica y tecnológica y realmente lo que vemos es que el principal protagonista y quien cuenta esas historias son los mismos jóvenes. Y por otro lado, esta política para implementar e impulsar la formación técnica y tecnológica se la hace en territorio. Nos desplegamos de manera semanal a los distintos institutos, hablamos con los jóvenes, conocemos sus necesidades, cuáles son sus expectativas. Ellos buscan mucho que haya continuidad educativa. El próximo año ya vamos a ver maestrías tecnológicas que se oferten en el país. Y por otro lado, mejorar la infraestructura, equipar bien los laboratorios para que precisamente pues tengan esa tecnología de punta que les permite insertarse en el campo laboral. ¿Qué pasa en este aspecto de lo que usted acaba de mencionar con la autonomía que deberían tener las universidades en el país para este próximo año? ¿Cómo está determinado el acceso a las universidades? Porque ahora va a estar ya en manos de las universidades en el país. Así es, bueno, el concepto de autonomía universitaria y su concepción como tal que se establece en la Constitución y la LOES, pues lamentablemente no fue respetada y no fue
y no fue aplicada en nuestro sistema de educación superior. Procesos de evaluación de calidad que no guardaban sintonía con la misma normativa, eran procesos muchas veces ya viendo una universidad madura, pero seguían procesos que manejaban mucho datos cuantitativos para simplificar el proceso. Por otro lado, un sistema totalmente sobreregulado. En el caso de las universidades públicas, una falta de autonomía en los procesos de gestión financiera de esos recursos, una distribución un poco no transparente, que no permitía como un poco saber por esos recursos cómo iban a ser invertidos. Entonces, lo que podemos ver, y de la mano de esto, un acceso de parte de las universidades era vital para que exista realmente una autonomía universitaria y jóvenes libres que puedan acceder a la universidad, puedan ir a la universidad a postular a la universidad de su preferencia y no con un proceso único desde una cartera de Estado. Yo cuando lo sigo reflexionando y durante este proceso hemos visto lo dañino que resultó que una cartera de Estado del gobierno maneje el proceso de acceso a la educación superior nacional. Ahora vamos a ver que las universidades promocionan sus carreras, que manejan procesos de acceso, por ejemplo, particulares para una carrera de medicina que están demandada, que se realizan procesos de nivelación específicos. En fin, vamos a poder ver un sistema regular que para nosotros va a ser una innovación total, pero para el resto del mundo es un proceso que se maneja de manera permanente, ¿no? Andrea, la pregunta que se hace el padre de familia, que se hace el estudiante, si bien es cierto se está trabajando, como usted acaba de enumerar, pero el tema es cómo hacer posible que se puedan incrementar los cupos. Por ejemplo, alguien quiere ingresar en medicina, pero los cupos ya están completos, no hay la capacidad. Las universidades ya no tienen cómo ampliar, hablo de la universidad pública, en la privada no hay problema, en la pública es donde no tiene acceso económicamente el ciudadano. Bueno, aquí hay que abordar el problema, como lo digo, en territorio y directamente estamos hablando de jóvenes, de sus ilusiones, de sus expectativas, de sus anhelos y de sus padres. Es importante en esa línea que notemos que no vamos a ver un sistema donde existen muchísimos cupos para medicina, porque el sistema no funcionaría bien. De hecho, ya vemos que cuando los jóvenes van a hacer la rural, no existen ni siquiera los suficientes espacios. Pero para que podamos hacer una diversificación de esa demanda, que no solo se concentre, por ejemplo, la demanda en carreras de medicina, tenemos que promover un proceso de orientación vocacional permanente, un proceso de orientación que incluso venga de la mano de los padres de familia, que sabemos que muchas veces acompañan en la toma de esta decisión, pero también tienen que conocer. En las visitas de territorio vemos que no se conoce la oferta de este país. Y ese es el trabajo más importante, un asesoramiento por parte de Cenecit, un asesoramiento por parte de este gobierno, hacer conocer cuál es la oferta que existe a nivel nacional en territorio, también hacer conocer cuáles son las posibilidades de inserción laboral, de innovación, de emprendimiento, cuáles son los rangos salariales, todo esa política tiene que ya implementar en territorio. En Puerto Viejo tuvimos recientemente una feria donde los jóvenes contaban su experiencia. También otro tema que cabe resaltar es que apostamos también por más oportunidades a través de las becas y ayudas económicas que este año fueron 13.1 millones de dólares que se entregó para formación técnica y tecnológica, para ayudas económicas que suponen un salario básico unificado. Yo lo que creo es que tenemos que hacer un cambio radical en el que podamos diversificar cuál es la demanda de los jóvenes y de esa manera evitar un poco tantas frustraciones, que los jóvenes sepan, por ejemplo, que el salario que van a recibir en una carrera de desarrollo de software es mayor al salario que van a tener en los muchos primeros años de su carrera como médicos. Entonces, aquí hay un tema donde tenemos que hacer conocer cuáles son las demandas del país en territorio, fortalecer que, por ejemplo, en Manabí, en Pelileo, que estuve la semana pasada, una zona totalmente textil, pues promover ese tipo de carreras y desarrollar ese talento y finalmente a la industria, ¿no? Yo creo que es interesante y ahí faltaría trabajar mucho más desde el gobierno en dar información, como usted acaba de mencionar.
Hay las típicas y tradicionales carreras en el país, pero hay cosas nuevas que probablemente puedan generar más ingresos para el mismo estudiante y que puedan ser nuevas oportunidades porque son cosas nuevas que se van planteando en el país en esta nueva dinámica de conformación del mundo y de la integración global también de la información que existe en los actuales momentos. Quizás habría que trabajar ahí, Andrea, en mucha más información a los padres de familia y a los estudiantes. Sí, exactamente. Esa es la misión que tenemos, trabajar mucho en territorio, en las comunidades, donde sabemos que muchas veces no llega la información, trabajar desde el colegio en conjunto con el Ministerio de Educación, trabajar con el Ministerio de Trabajo para que se puedan visualizar cuáles son ese ámbito laboral, pero también con el Ministerio de Producción, es decir, ver finalmente y poder tener un Ecuador que concibe a la academia como un eje transversal de su desarrollo, dando el talento necesario, brindando nuevo conocimiento, solucionando problemas, desarrollando sectores, y esta, la única manera es hacerlo en conjunto y de manera unida. ¿Qué se está trabajando para los bachilleres, para los estudiantes, que también es la otra parte importante? Prepararles para lo que es el proceso de las universidades, por ejemplo, a los bachilleres de pueblos y nacionalidades indígenas. Sí, bueno, en cumplimiento de la propia Constitución, hemos hecho un proceso mucho más riguroso, por ejemplo, para que el acceso a la educación superior, y esto también se establece en el reglamento para el acceso desde las universidades, tenga un orden de priorización y políticas de acción afirmativa y de igualdad de oportunidades para las personas que más lo necesitan o que han sido tradicionalmente excluidas. Este periodo se otorgó el 100% de cupos que requirieron las personas en extrema pobreza, en situación de vulnerabilidad. De la misma manera, el 99% de jóvenes de bachilleres de pueblos y nacionalidades obtuvieron un cupo en la universidad, algo que no había sucedido. Personas afro, montubios, indígenas, personas que no habían podido acceder a la educación superior y que requieren pues de una política afirmativa y de un impulso para que haya una real equidad. Esa misma política se seguirá implementando en los próximos periodos académicos con el Ministerio de Educación y estamos trazando la estrategia en la que desde el primer año de bachillerato, pues los jóvenes empezarán a tener una orientación de habilidades y competencias y un proceso de orientación vocacional que no, ahora hemos hecho un test, ha funcionado bien, pero sabemos que tenemos que seguir dando pasos más agigantados cuando hablamos de orientación vocacional. ¿Nos puede comentar algo sobre el tema de la graduación de estudiantes de formación técnica y tecnológica? Muchas gracias. Sí, bueno, en esta misma línea y en esta misma gran estrategia y como lo ha pedido nuestro señor presidente, impulsar la formación técnica y tecnológica, pues vamos a hacer la primera graduación con más de 1,200 alumnos el día viernes aquí en Quito. Esto lo seguiremos haciendo. Los jóvenes, es importante que yo he trabajado muchos años en universidades y he visto que los institutos como que incluso en estas cosas que parecen pequeñas, pero son muy significativas, que haya una graduación, que haya procesos de bienestar, que ellos puedan ver que no tienen no es un rango menor, sino más bien al contrario, ellos van a tener una mayor especialidad, una inserción mucho más rápida en la empresa y estas acciones justamente lo que promueven es visibilizar las carreras técnicas y tecnológicas, visibilizar a los jóvenes que se están graduando de estas carreras y promover que más personas se interesen en este nivel de formación. Esta graduación masiva realmente constituirá un proceso que marque una pauta en cuanto a brindar las mismas oportunidades a tanto la universidad como de los institutos. Quisiéramos también conocer sobre el tema de la inauguración de la Casa Atenea, el objetivo de este proyecto, ¿cuál es? Bueno, muchísimas gracias. Como vemos, Cenecit realmente eh, tuvo una posición como un poco tibia durante estos años. Yo creo que usted coincidirá conmigo, se asociaba Cenecit con cupos y quizás registro de títulos, ¿no? Cenecit es el órgano rector de la política pública también de ciencia, tecnología y innovación, y en esa línea uno de los ejes principales sobre los que se tiene que trabajar, pues es la equidad de género.
En ese sentido, creemos firmemente que debemos visibilizar el rol de la mujer. Casa Atenea es un espacio donde van a confluir mujeres y hombres también, pues para investigar sobre referentes femeninos, para que fomentar la investigación de las mujeres, fomentar los procesos de innovación, que se pueda visibilizar su trabajo, que se pueda también inspirar a otras mujeres. Lo que hemos visto muchos años, pues, es que las mujeres que inspiran son quizás grandes líderes, pero la mujer que inspira es la mujer que lo hace día a día, la pionera, la primera que estudió una carrera universitaria, la primera, quizás mi abuela, por ejemplo, es de mi familia la primera mujer que trabajó en nuestras generaciones. Casa Atenea justamente va a realizar ese ejercicio permanente de visibilizar a la mujer, de hablar de feminismos y que esto se lo haga ya de manera natural. Perfecto. ¿Esto se va a inaugurar cuándo? La Casa Atenea se inaugurará el 8 de diciembre y posteriormente va a haber una agenda a partir del 8 de diciembre, una agenda permanente en la que tendremos muchas actividades, en las que veremos a las mujeres investigando. Y esa casa es un espacio físico, pero que se extenderá a nivel nacional a través de, no se necesita, este espacio es el espacio quizás emblemático, pero estaremos a nivel nacional justamente buscando esas mujeres referentes, investigando, fomentando la investigación de las mujeres. Andrea, muchas gracias por haber estado en este espacio informativo de la W. Buenos días. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo. Gracias, Andrea Montalvo, secretaria de la CENESID, dando información de las nuevas acciones que está emprendiendo la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación